Ave María Purísima, sin pecado concebida. Llegamos al día 33. Mañana es la consagración. Mañana será el gran día. Y hoy, en este último día de la preparación, debemos poner todo nuestro esfuerzo para prepararnos debidamente, para realmente hacer todo lo posible para que mañana sea un día memorable, para que yo realmente mañana me dé completamente a María, que no me reserve nada, que sea su hijo verdadero, que realmente no tema darme a ella, que confíe en ella. Y por eso hoy nos toca meditar en las prácticas interiores. Hemos venido hablando los últimos días sobre las prácticas exteriores. Hoy hablaremos de las prácticas interiores. Y cuando hablamos de prácticas interiores, estamos hablando de disposiciones del alma, de mi voluntad, de mi inteligencia. Y sobre todo son afectos que provienen de mi corazón. Afectos que yo puedo poner, aunque a veces no sienta nada. Pero si yo pongo un acto interior, suscito amor. Por eso San Juan de la Cruz decía, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Eso es lo que quiere que hagamos ahora San Luis. Que pongamos amor en todas nuestras acciones, de tal modo que todo cuanto yo haga sea de María Santísima. Y lo describe con 4 preposiciones, San Luis María. 4 preposiciones que son muy importantes y que tenemos que recordar todos los días, aunque a veces no sucede así, pero por lo menos queremos hacerlo. Porque él dice, el esclavo de amor de María Santísima, todo cuanto hace, lo hace por, para y con María. Es decir, que toda acción que el hijo devoto de María y el esclavo de Jesús de María hace todos los días de su vida, se relaciona con María de un modo muy especial. La acción en sí misma no cambia, pero el afecto interior es totalmente distinto. Vamos a analizar entonces estos 4 modos de hacer nuestras acciones. Por ahí haremos una acción simplemente usando uno de estos modos, o incluso 2, o 3, o 4. Pero lo importante es recordar que toda acción que yo haga tiene que estar relacionada con María Santísima, directa o indirectamente. Pero yo con mi voluntad tengo que hacer ese esfuerzo de relacionarla con ella, porque ella es mi señora. Yo pertenezco completamente a ella. Y yo tengo que poner un afecto interior para que esa acción realmente esté consagrada a María. Y ese modo de poner ese afecto puede ser de diferentes modos. Y San Luis pone 4 modos específicos. San Luis tiene un orden diferente en el libro, pero yo lo quiero presentar de este modo, que lo estamos presentando ahora, porque es fácil de recordar, porque sigue el Evangelio. Entonces dijimos que todas nuestras acciones tienen que pertenecer a María. Y para esto, todo cuanto yo haga tiene que estar hecho en María, para María, por María y con María. Analicemos la primera. Todo tiene que estar hecho en María. Eso significa que queremos imitar al Verbo encarnado en todas nuestras acciones. Porque así como Él se encerró en el seno de la Virgen María, nosotros queremos vivir encerrados en ese seno. Queremos siempre
estar dentro de María, en María. De tal modo que yo pueda decir siempre que estoy dentro de mi madre, que le pertenezco completamente. San Luis ahí en el libro pone muchos ejemplos, comparaciones, que son bellísimas realmente, y que vale la pena leerlas y meditarlas. Dice, ese jardín cerrado. Nosotros ingresamos a este jardín cerrado y queremos vivir en este jardín cerrado. Es la fuente sellada. Es el paraíso del nuevo Adán. Y nosotros entonces queremos vivir en ese paraíso. Queremos estar ahí. Pero en concreto, ¿qué significa vivir en María? Porque mi vida sigue normalmente. ¿Qué significa entonces que yo viva en María? Y para esto hay que recordar un poco ese principio que a veces nombramos en filosofía, que dice que el amado vive en el amante. Si yo amo a una persona completamente, entonces puedo decir que yo vivo dentro de esa persona y que esa persona vive dentro de mí también. Porque el amor es unitivo. El amor tiende a la unión y cuando el amor es verdadero, hace que el amado se una con el amante y viceversa. Y uno esté dentro del otro. Eso es lo que pasa de modo, podemos decir, incluso corporal, en el sentido de que realmente sucede así materialmente, pero mucho más espiritualmente cuando recibimos la comunión. Recibimos al mismo Señor. Él quiere estar en nosotros, pero verdaderamente somos nosotros los que estamos en Él, porque Él nos abarca. Algo similar tiene que suceder con nosotros, con la Virgen Santísima, que yo esté dentro de María. Y eso significa que yo, de continuo, pienso en María. Yo estoy como continuamente recordando a María. Cuando uno ama a otra persona, el recuerdo de esa persona está muy vivo a lo largo del día. Y uno quiere estar en contacto con esa persona. Por eso mandamos mensajitos de texto, por eso hacemos videollamadas, por eso queremos estar con otra persona, por eso constantemente estamos viendo cómo está la otra persona, cómo se encuentra, qué necesita. Vivimos dentro de esa persona. No podemos despegarnos, no podemos hacernos a un lado de esta relación con la persona a la que amamos. A veces esto es incluso enfermizo, pero con María jamás es enfermizo. Por eso hay que vivir en María, como estar siempre concentrados en ella. Es difícil, los primeros días nos olvidamos, pero hay que tener esos recordatorios de María. Una imagen, una medalla, el rosario. Por eso San Luis también dice en el libro que María es recurso ordinario. Ya hemos mencionado esto en videos anteriores. El recurso ordinario, que yo ordinariamente recurro a ella, ordinariamente me acuerdo de ella. Esto es vivir en María. Y hay que pedir esa gracia, de realmente acordarnos de María a lo largo del día. Juan Pablo II tenía esa frase corta, totus tuus María, y la repetía constantemente, porque él vivía en María. Nosotros también podemos elegir una frase que nos guste, corta, rápida, y repetirla. Puede ser una letanía, alguna frase hermosa del tratado, o el mismo totus tuus, para vivir en María. Entonces, hay que hacer todas las obras en María. Después hay que hacer todas las obras, todo lo que hagamos hay que hacerlo para María. Es decir, que ella es nuestro fin. Todo lo que yo hago es para ella. Es como un regalo que yo le hago a ella, una ofrenda, un presente. Y
Es muy bonito lo que dice San Luis, porque dice que nosotros somos servidores, esclavos de María, y ella es nuestra señora. Entonces, lo que yo hago es una ofrenda a mi señora. Es un regalo, un tributo. Y esto nos hace acordar a lo que San Ignacio de Loyola dice en los ejercicios espirituales, sobre la contemplación de la natividad, esa meditación en que justamente queremos contemplar el misterio del Verbo encarnado que nace de María Santísima en el pobre portal de Belén. Y San Ignacio dice allí que hay que hacerse como un esclavo indigno, entrar en la escena y ayudar a María. Lo mismo debemos hacer nosotros. Todas nuestras acciones tienen que ser para María. De tal modo que yo, cada vez que haga algo, quiero hacerme esta pregunta: ¿cómo querría María que yo le haga esto? ¿Cómo querría María que yo le ofrezca esta acción? Porque yo lo hago por ella. Entonces, trabajamos, estudiamos, ayudamos en casa, ayudamos a nuestros familiares, rezamos, asistimos a misa. Muchas acciones hacemos por día. ¿Pero por qué las hacemos? ¿Cuál es el fin? Cada acción es una ofrenda a mi madre. Yo todo lo hago para María. Somos sus esclavos. Ella es nuestra señora. Así como en la cristiandad existían los caballeros que hacían grandes empresas, proezas extraordinarias para mostrar el amor que ellos le tenían a su dama, a su señora. Así nosotros también con María Santísima. Ella es nuestra dama, nuestra señora. Le ofrecemos todo cuanto hacemos. Entonces, todo hay que hacerlo en María. Y con esto recordamos la Anunciación. Hay que irse dentro del seno de María Santísima. No, la Anunciación. Segundo lugar, hay que hacer todo para María. Y con esto hay que recordarnos la Navidad, el pesebre, el Belén. Allí, ser esclavos de María, servidores, ayudarla a ella, ofrecer todo cuanto hacemos para ella. La tercera proposición, hay que hacer todo por María. Y acá hacemos referencia al hecho de que María, como es nuestra Señora, también nos puede pedir que hagamos cosas. Es decir, que ella nos manifiesta su voluntad y nosotros tenemos que obedecerle. Por eso yo todo cuanto hagan, cuando cumpla mi deber de Estado, cuando recen, todas mis acciones del día, siempre y cuando sean buenas y cumplan con la voluntad de Dios, son hechas por María. Es decir, porque ella me lo pide. Ella es la razón por la que yo hago tantas cosas. Visito a un enfermo, perdono a un familiar, no murmuro, me voy a confesar, voy a misa, rezo el rosario, doy limosna a los pobres. Todas esas acciones yo las llevo a cabo porque me lo pide María. Lo hago por María. Y un ejemplo claro de esto lo tenemos en las bodas de Caná, en el Evangelio. Que aquellos servidores hicieron todo lo que Jesús les pedía por María. Haced lo que Él os diga. Fueron obedientes y gracias a la obediencia de esos servidores se produjo el milagro. El agua se transformó en vino. Hay que hacer todo por María y obraremos milagros. Entonces, en María, todo es María y recordamos la Anunciación. Todo para María y recordamos el Belén, el pesebre. Todo por María y recordamos las bodas de Caná. Y último, todo con María.
Cuando San Luis habla de hacer todo con María, él está hablando de que tenemos que imitar a María. Cuando yo hago una obra grande, importante, con otra persona, los dos trabajamos del mismo modo. Los dos tenemos el mismo fin y seguimos el mismo camino. Podemos decir, uno es copia del otro. Si uno no sigue lo que el otro quiere, entonces no se alcanza el fin. Por eso cuando decimos que un trabajo se hace con otra persona, se está hablando de que uno es reflejo del otro. Por eso lo mismo dice San Luis, que hay que hacer todo con María. Es decir, que yo imito a María. María es mi modelo. Entonces María no es solo el ambiente en cual yo crezco y vivo. María no es solo el fin de mis obras. María no es solo la causa que me mueve a hacer mis obras. María también es el modelo. Yo todo lo hago como ella lo haría. Quiero ser, podemos decirlo de este modo, quiero ser otra Santísima Virgen María. Y esto lo vemos plasmado, lo vemos de modo claro en el momento en que ella está al pie de la cruz. Porque en ese momento encontramos todas las virtudes de María juntas en un mismo instante, en una misma obra, cuando ella era corredentora. En ese mismo instante, ella de pie, al pie de la cruz, viendo morir a su hijo, ella moría interiormente. Y ahí ella ponía en acto todas sus virtudes. Por eso, mirando a María en ese mismo instante, precioso instante, cuando ella era allí, moría, en ese instante vemos todas sus virtudes y por eso la podemos imitar. Por eso cuando San Luis dice que hay que hacer todo con María, es decir, hay que hacer todo como ella estuvo al pie de la cruz. O sea, como del modo en que ella estuvo al pie de la cruz, así yo tengo que hacer todas las cosas. Con ese amor, con esa entrega, con ese sacrificio, con esa oblación. De ese modo yo tengo que hacerlo todo. Con ese abandono. Ese es el modo en que somos verdaderos esclavos de María. Cuando yo hago todo lo que tenga que hacer con el mismo amor, la misma fuerza, la misma entrega con que ella estuvo al pie de la cruz. Yo la imito. Por eso estas 4 preposiciones en, para, por y con María nos indican el modo en que tenemos que ser esclavos de amor de Jesús en María. A veces no nos acordamos de todas estas 4 preposiciones. A veces sí, pero lo importante es, podemos decir, ponerse como objetivo hacerlo de este modo. Un día haré todo en María. Otro día haré todo por María. Otro día para y al fin otro día con. De tal modo que realmente vayamos alternando estas preposiciones y vayamos viviendo cada una de ellas hasta que podamos vivir de ese modo todos los días de nuestra vida. Mañana es el día de la consagración. Tienen que estar preparados. Que sea un día de mucho fruto, de muchas gracias. María los recibe como hijos y esclavos y los entrega a su Hijo Jesucristo. Dense por completo a ellos. No tengan miedo. Sean verdaderos hijos de María. Dios los bendiga. Ave María y adelante. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.